Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco su atención, su presencia y su participación en esta presentación de agradecimiento de este servidor a su maestro. El día de hoy estaría cumpliendo 124 años, pero bueno, él falleció a los 82 como persona y nos dejó un largo linaje, una experiencia profunda de cambio y de posibilidades, y también de un gran ser humano que exploraremos el día de hoy a través de instantáneas fotografías de su vida. Claro, 82 años no se pueden resumir en unas pocas fotos, pero creo que sí son inspiradores y también podremos abordar etapas, cambios, transformaciones y guía de este mi maestro, don José Manuel Estrada Vázquez, que su maestro le llegó a otorgar el sexto de los séptimos grados y le indicó que después de la muerte él alcanzaría el séptimo grado, ya que ese grado ocupa una posición en la dirección espiritual de la humanidad del planeta, por todo lo hecho, por todo lo expresado, por todo lo captado y entendido del gran sendero de la vida en sus diferentes etapas. Bien, voy a dar la presentación. Espero que se vea con claridad. Ustedes me dicen, Ya se ve, maestro. gracias. Bien, hoy vamos a celebrar de haber conocido, de haber convivido y cómo ese espíritu sigue en nosotros. Es una dedicatoria de gratitud al hombre, al iniciado, al maestro. Iniciado lo pondría con todas mayúsculas, de hecho. En la parte de abajo podemos ver aspectos de su juventud, de inicio de madurez, de convivencia familiar con una hija, Griselda, y su esposa. También en una postura, pues como un venezolano en su gran Caracas. Pero llegaría un momento de encuentro con su maestro, el maestro que estuvo esperando por intuición 10 años antes de conocerlo. No sabía cómo se llamaría, no sabía cómo sería, pero sabía que aparecería un gran maestro y que le daría la guía para recorrer el camino de la tradición iniciática. Una gran intuición. ¿Quién de ustedes 10 años antes se dedica a preparar un grupo esperando a un instructor que no sabe exactamente cuándo llega? Pero posiblemente los preparaba en todo lo que él iba aprendiendo. Él ya era vegetariano cuando llega el maestre de la Ferrier, el doctor C. Reynó de la Ferrier. Él ya daba clases de astrología, conocía algo de las ciencias esotéricas, las ciencias oficiales, la filosofía, el ocultismo, la mística y otras, todas las áreas, y practicaba aspectos del arte, pero también ahorita vamos a ver otras muchas cosas. A partir de la llegada del maestre de la Ferrier, que es esta fotografía, empieza una transformación y ustedes lo pueden ver de este hombre a este, de grado de Gakpa, Tegelón, Gurú y ya de Satarhat. Y pues yo puedo hablar que a mí me legó y me cambió toda la visión que yo tenía de una vida que no conocía que iba a ser, pero pues de alguna manera estaba destinado por las reglas sociales y
familiares y todo eso. Pero a partir de este encuentro con el maestro, con el iniciado, fue aproximadamente un día 26 de julio de 1974. Ese día esperábamos al maestro. Yo ya había escuchado su voz y me había dejado simplemente en otra frecuencia. Pero cuando lo vi no quise acercarme para no estar entre la bola, sino observarlo. Y por circunstancias me metí atrás de una puerta para que no me, sabiendo que iba a haber una entrevista y yo quería escuchar la entrevista con una periodista, una mujer de Monterrey, Nuevo León. Y cuando se cierra la puerta, pues yo me quedo expuesto porque no dejaron la puerta abierta, sino la cerraron para tener privacidad de la entrevista. Y el maestro, habiendo ya saludado a la periodista, volteó hacia mí y me dijo, ¿qué me quieres preguntar, mijo? Y entonces yo no era nada ambicioso de algún proyecto espiritual o algo así. Había sí estado inmerso en la Iglesia Católica a través de mis ancestros, pero no era algo que yo me identificaba para mí, aunque respetaba y apreciaba. Y entonces le dije, maestro, yo tenía 18 años, ¿a qué hemos venido a este planeta, maestro, a este mundo? Fue la pregunta directa. Así me salió. Y entonces el maestro, viéndome profundamente a los ojos y yo sintiéndome desnudado, que me daba un mensaje hasta lo más profundo de mí, no puedo describirlo con otras palabras, me dijo, a aprender las enseñanzas que tocan en este mundo, mi hijo, para después seguir con las otras grandes escuelas del universo, de la vida universal. Me dejó sinceramente estático. Yo creo que vio Yo mi creo que había un impresión. Por favor, apaguen sus micrófonos. Vio que yo estaba estático y entonces, por favor, Gisela, por favor. Sí, maestro. Bien. Y entonces simplemente me dijo, siéntate aquí a mi derecha, discípulo mío. Ahorita termino con la entrevista que me están haciendo. Y pues yo no quería ser centro de atención ni de nada. Simplemente me quedé ahí, pero fue tan hondo mi impresión desde el primer momento en que vi a mi maestro, que al salir de ahí lo vi subiendo unas escaleras de la casa sede de Monterrey y dije a él, lo sigo, así como ustedes ven esta fotografía que va por esta calle. Yo vi sus pies, sus sandalias, símbolo del sendero, y yo dije, yo lo sigo hasta donde se meta. Se metió a la recámara, que era la escuela de Yamines. Yo no había entrado ni siquiera a Yamines cuando lo conocí. Entraría hasta el septiembre, 2 meses, 2 meses después. Pero yo ya había decidido, en lo más profundo de mi espíritu, de mi alma, de mi ser, seguir a quien sabía para qué hemos venido. Fue la impresión que yo tuve, fue la consigna y el compromiso interno, muy interno. Yo con el tiempo he visto que no fue un conocimiento de un maestro, fue un reconocimiento del maestro, que he servido durante muchas vidas a la causa de la educación humana, a la causa de la preservación de las ciencias sagradas de los iniciados y a la enseñanza de las grandes realizaciones como maestro, para enseñar a los demás a seguir sus propios pasos. Tan bueno es este sendero que es altamente recomendable para los demás. Claro que tiene sus blancos y sus negros, pero así, con esta figura en su grado de Sachela del
don José Manuel Estrada, era sumamente magnético. Fíjense ustedes los contrastes y encontrarán la transformación. Y yo ya cuando lo conocí era este hombre anciano, lleno de vitalidad, lleno de entusiasmo, a sus 74 años. Venía del Cumbamela de Perú, del Machu Picchu, y fue a Monterrey a pasar su cumpleaños. Así lo conocí. Así entonces, estudiando su transformación, estudiando su presencia y su significado, fui encontrando la razón, la misión de mi vida, que es servir, aprender para servir. Antes de 1948, cuando nació José Manuel, de una familia de 9 hijos, de don Gabriel y de su esposa, él ya tuvo un gran deslumbre de su capacidad de entender el mundo de los cielos. Este cometa, el cometa Halley, en 1910, él tenía 10 años. Casi iba a cumplir 10 años, fue en mayo que llegó este cometa a la Tierra. Entonces, él predijo, estaba predicho por Camilo Flammarion, un excelente astrónomo y sabio francés, que ese planeta, ese cometa se estrellaría en el planeta. Pero él a sus 10 años hizo sus cálculos, imagino que preguntó algo, intuyó, y a su padre le dijo, este planeta lo vas a ver salir por aquí, con la cola hacia ti, hacia allá, y lo vas a ver después, al día siguiente, por aquí, con la cola así. Ese planeta cumple trabajo cíclico, no se va a estrellar. Pero ¿cómo sabes tú más que un astrónomo, José Manuel? Tienes 10 años. Lo confirmaremos el día de mañana. Este planeta no puede destruirse porque no ha cumplido su misión, decía ese niño de 10 años. Vemos esa. No tenía escolaridad y creo que llegó a segundo o tercero de primaria de nuestro actual sistema, en una Venezuela carente de muchos recursos. Sin embargo, su inquietud por conocer, por aprender, era enorme. Se casó con, con esta mujer, ¿sí? Que es Julieta Sánchez de Estrada, hija de un general venezolano del ejército, y juntos tuvieron procreación de hijos. Doña Julieta era del signo de Leo también. Y estos son aspectos del hombre que yo no alcancé a conocer porque eran antes de 1948, serían en los años 30 y 40. El hombre que antes de 10 años, estaba esperando a su maestro, estaba esperando al Cristo que retornaría en su segunda venida ante la humanidad para actualizar la enseñanza. Aquí está también, antes, aquí están sus documentos legales. Él ya enseñaba astrología antes de que llegara el maestre. Y hay una carta muy bonita de su hija Grisélida que dice a mi papito, siempre lo recuerdo, Grisélida. A mi papito bonito, algo así. Sí, él siempre amó mucho a sus hijos, a aquellos que eran responsabilidad de él. Y él tomó también otras responsabilidades a través del tiempo. Tuvo varios encuentros muy significativos antes de encontrar a su maestro. Él narra del encuentro con un viejito iniciado que le regaló un libro, que tuvo varias entrevistas con él y que luego desapareció. Dice él que se parecía mucho o era el mismo a lo que las fotografías de Sun Wun Kun, el maestro del maestre de la Ferrier, habían mostrado. De hecho, cuando el Sun Wun Kun encontró al maestre Laferrier, le dijo que alguien lo estaba esperando a Venezuela.
Entonces posiblemente hay un vínculo muy grande. Ya en esa etapa, años antes de que llegara el doctor C. Reynaud de la Ferrier, el maestro, por vocación masónica, por vocación humana, por vocación profunda, hizo varias cosas que es digno de resaltarse por su experiencia antes de ser el maestro que conocimos, el iniciado que conocimos. En el lado humano se enriqueció. Él tenía por más de 20 años consultas de aspectos psicológicos del cuerpo, del alma, del espíritu. Y todos los sábados él no cobraba, recibía 20, 40, 80, 100 gentes y no les cobraba a nadie y les daba la atención y las recomendaciones. Entonces aprendió a tener un ojo del alma y del cuerpo humano muy especial, porque él no cobraba, él por amor al prójimo lo hacía, por seguir el camino de la sanación del Cristo, así nos decía. En aquella época también él tuvo un grupito de viejitos que con sus horas extra de trabajo, él fue ebanista, tallador de madera y grafólogo de insignias metálicas, como vajilla, como cubiertos, como charolas, que se acostumbraban mucho en su tiempo de las grandes familias de Venezuela. Y por su caligrafía tan impecable y capacidad sobre artística, pues se los mandaban a él. Él tenía un ingreso respetable, pero nada de sobrado, pero sí, tenía un ingreso sano, que no había venido de su padre ni nada, sino por su trabajo. Entonces, este grupo de viejitos, él le daba mucho en el corazón, una inquietud de ayudarnos. Y él llegó, decía, él tenía 10 a 20, les llevó a construir unas casitas, les llevaba comida, les llevaba medicinas, les llevaba ánimo, les llevaba espíritu. Nadie sabía que te atendía a estos viejitos, a estos ancianos, a estos indigentes que estaban abandonados por la sociedad. Él hacía lo que podía y con sus horas extra pagaba todos los gastos de estos viejitos. Lo que eran los trabajos, las horas normales era para su familia y patrimonial, pero lo que era más allá de las horas, sin que nadie lo supiera, tenía en la ayuda a estos grupos de viejitos. Claro, unos se morían y otros aparecían porque nunca falta este tipo de gente. Dentro de todo este mundo de sanación, de preocupación por el prójimo, de vivir realmente un apostolado de ayudar al prójimo, le propusieron amigos conocidos por su gran capacidad de liderazgo y que la gente en Caracas lo conocían, que fuera el jefe del sindicato de ebanistas y carpinteros de Venezuela en una en una época de dictadores y que era no respetado los derechos humanos y de los trabajadores. Él no quería aceptar, pero dijo que se le vino la idea de aceptar, pero sin afiliación política, este sindicato. No tenía partido, solo el servicio y la expresión de los derechos de sus agremiados, para que fueran tomados en cuenta por los gobiernos y los organismos correspondientes. O sea, fue un gran luchador social, pero sin temas políticos, porque él decía que no creía en la política, porque eso dividía. Dentro de esto, como a los 33 años, él tuvo una misión mística que se le apareció un Cristo, desnudo y con un taparrabos, y le decía, tienes una misión que cumplir. Y él decía, ¿cuál será la misión? Ya estoy haciendo esto y esto y esto, ¿y cuál será la misión? Y dentro de esto, unos años después, unos años antes de que llegara el doctor de la Ferrier, tuvo la preparación de un grupo llamado Iglesia Católica Liberal que proviene de los teósofos y busca el sacerdocio de la religión, pero desde el ángulo esotérico, con conocimientos de lo que se mueve en los mundos invisibles.
También fue preparado en esto y fue consagrado como sacerdote de la escuela católica liberal. Todo esto sucedió antes de que llegara su maestro, el doctor C. Reinaud de la Ferrier, lo cual, pues sí, es de asombrarse. Fueron años y años de servicio desde antes que llegara su maestro. Pero cuando llegó su maestro, que fue anunciado por un periódico, este periódico de aquí, en América profetiza el astrólogo francés Reinaud de la Ferrier, misionero del Acuario, viene a fundar una colonia espiritualista y de vegetarianos en Caracas. Él, cuando llegó al aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, expresó que él venía a ver quién estaba preparado o a preparar a los que estuvieran ya iniciados, preparados para realizar la verdad eterna, la verdad eternal que él llamó. Aquí está el bote que sale el 18 de noviembre de 1947 desde Le Havre, en Francia. Va a Nueva York, de Nueva York a Guatemala y de Guatemala llega a Caracas el 17 de enero de 1948. Pero el encuentro con su discípulo que lo esperaba y él buscando a su discípulo que lo esperaba fue el 20 de enero de 1948. Llega hoy el astrólogo francés que predijo la muerte de Roosevelt, de Hitler. Venía con una presentación por ese lado de conocer el mundo de los cielos, el mundo de las estrellas, el mundo de la astrología profunda. Pero lo importante era su presencia, su emblemática vestidura de templario, de bardo y de rishi, de sabio. Cuando llega, se hospedan en este hotel en Caracas y van volando y aquí hay una dedicatoria que aparece principalmente en el primer mensaje. Este fue el hombre, el iniciado y el maestro que llegó ese 18 de enero, 17 de enero de 1948. Y en francés dice, a mi hermano espiritual, José Manuel Estrada, hoy y siempre se reinó de la Ferrier. O sea, marcaría ese enlace, esa presencia, ese vínculo tan profundo. El maestro era un sabio, era un científico, era un artista, era un místico, era un ocultista, era podríamos decir que en las artes y las ciencias, era un profundo conocedor y experimentado. Así llegó a Caracas y así vino a traer un mensaje, pero los que había como personajes desde el principio, pues fue realmente el doctor José Manuel Estrada, que fue a su hotel. Ahí tuvieron reconocimientos físicos de marcas que tienen los iniciados, indispensables para hablar del linaje. Y también él puso a disposición el pequeño grupo que él tenía, que se reunían cada semana para llevar estudios y prepararlos para la llegada del instructor. Lo puso a su servicio, él era el líder, pero lo cede a su maestro. Lo reconoce inmediatamente como el maestro esperado, al doctor C. Reinaud de la Ferrier. Venía el doctor de la Ferrier, el muy sublime maestro, el doctor, venía con su esposa, ¿sí? Qué bueno. Luego estuvo apoyando y luego ya no, pero esa es otra historia. Luisa Baudín de la Ferrier. Este era la figura con lo que llamó el hermano mayor, el maestro, la figura crística. En sus ceremonias, en su pálida tez, en su expresión de sabiduría y profundidad, y también por la misión que él venía a implantar en América, tal como se lo indicó su maestro, el maestro Sun Wukong Kun. Así llega a Caracas. Claro, las fotografías, algunas transmiten más que otras, pero al final son registros de aspectos de lo que se veía en aquel entonces.
Él venía con sus sandalias blancas, porque sandalias blancas se portan en el séptimo grado. Al no haber receptividad en la ciudad de Caracas, sino por el pequeño grupo que estaba preparando, habiendo preparado, un amigo, un discípulo del don José Manuel Estrada, del maestro, pero en aquel entonces era el discípulo. Entonces hay un enlace de linaje, del maestro y del discípulo. Eso es lo primero que hay. Luego esto llega a fundarse una colonia espiritual en el pueblo de El Limón, que es un barrio de Maracay, que aquí ven ustedes más o menos, está enclavado en estas montañas, es un lugar caliente, yo he estado ahí. Y pues era un poco de selvático y pues se tuvieron que abrir brecha para dejar limpio el terreno, hacer las pequeñas instalaciones. Aquí se ve pues las prácticas que traía el maestro de la Ferrier del yoga, también con su esposa, ¿sí? Luisa, pero también la fila de gente que por condición mesiánica, el maestre tenía capacidades de curación magnética. Y entonces había filas y filas de gente que llegaba y que él curaba gratuitamente. Aquí vemos aspectos de este trabajo. Aunque después, quiero decirlo, ya al final de su estancia en el Arra, el mismo maestro, el doctor de la Ferrier, le indicó a José Manuel Estrada, que era su mano derecha, siempre lo dijo, usted es mi mano derecha, si no lo hubiera encontrado, yo me caigo. Yo tenía que encontrarlo y lo encontré, pues yo también tenía que encontrarlo y lo encontré, maestro. Entonces le indica que ya no se harán curaciones gratuitas de beneficencia, que son importantes, pero que hay que transmitir la misión. Él decía, la gente que llega no viene a ver al maestro, a escuchar su enseñanza y a practicarla, viene a que se le quiten los problemas que ha causado su ignorancia. Y eso, pues sí, es un gusto poder ayudarlos, pero no va a dejar el mensaje y yo necesito dejar el mensaje implantado. Tengo una misión que cumplir. Entonces le indica que ya no. Pero maestro, es que así tenemos gente, sí, pero no la gente que necesitamos para construir una misión. Así muy poca gente, como se ve aquí, asistían a la rama, a sus prácticas, a la disciplina de la ceremonia, a las meditaciones, a las observaciones de las estrellas, a tantas cosas que transmitía el maestro a sus discípulos. La mayoría de ellos, hago constar, que eran analfabetas o apenas tenían cierta cultura, pero aún así, con la cultura que traía el maestro, les tenía que transmitir la enseñanza, lo más profundo, lo más significativo de por qué y para qué andamos por aquí los seres humanos. Aquí vemos el clima semitropical con palmeras y en fin. La disciplina del Arram eran encuentros, sí, entre el maestro y los discípulos. El maestre de la Ferrier y todo esto se encargaba don José Manuel Estrada, el maestro. Cada semana iban a Caracas a tener los trabajos de la escuela iniciática. Esta era la entrada del Arram, como se fue despejando con el tiempo, y estas eran las pequeñas cabañas que se tenían para las reuniones y para, bueno, los habitantes, para las cocinas y para todo eso. El maestre realizaba sus ceremonias, sus gimnasias y también tenía encuentros con los discípulos. Y había una cascada o hay una cascada muy cercana y que ahí se bañaban y tenían agua en abundancia. Hacía su ejercicio porque él siempre no descuidó la fortaleza física y vemos un cuerpo lleno de vigor, de tal, pero también tenía cierta relación con la gente, siempre fue amable, educado, él era muy educado bajo el régimen de Bélgica, de sus tías, hermanas de su padre. Y así estaban las actividades como estas de las sanaciones, de los encuentros con el maestro, con el maestre, haciendo la ceremonia, trabajando en el campo, observando los cielos y enseñando a la gente los grandes símbolos y las grandes relaciones que hay de todo con todo. Sí, el maestro,
Todo eso el hermano mayor lo fue aprendiendo, pero él principalmente trabajaba en Caracas para obtener dinero y mantener al maestre en el ashram. Ese fue parte también de su trabajo, apoyar al maestro para que estuviera en la colonia con lo que le era necesario. Entonces también que prácticamente cada semana trataba de cumplir con sus trabajos en Caracas y irse todos los días que podía para visitarlo. Esta estancia del maestre Laferrier va desde más o menos de finales de febrero del 48 a junio del 49. 19 meses. Muy bien. Había también momentos de encuentro místicos, como este cuando se da una comida en el día de Navidad, y ustedes podrán hacer alegorías a qué se parece esto, repartiendo el pan y repartiendo todo. Aquí es la celebración de un cumpleaños, sí, había una vida social, y los que mantuvieron ahí, hay que decirlo, fue el hermano Pacheco y su esposa, Zoila. Pero siempre, de hecho, se mandó a hacer esta foto para que quedara una fotografía bien hecha de lo que el maestre les transmitía como imagen crística. No es difícil, mucha gente lo ha relacionado y sin saber quién es ni por qué. Dice, esa foto del Cristo yo no la conocía. Pero el Cristo no hablo de una persona, hablo de un estado de conciencia, de luz, de mensaje, de conocimiento profundo, de quien te puede ver y decirte, sígueme hacia la verdad que tendrás que tú realizar. Y bueno, hay muchas historias de lo que vivían. Aquí está el maestro Estrada, todavía de Getuls, fue el de los 3 primeros Getuls que hubo en toda la misión. El maestro decide irse a Nueva York, donde sigue con disciplinas más profundas, más significativas, se realiza sus ceremonias, anda por los diferentes lugares con su indumentaria para la misión que él traía, era un misionero. Hace pintura porque él era pintor de alto nivel, está pintando a Jacques de Molay, realizaba y procuraba que sus discípulos realizaran las asanas, el yoga, en 1949-1950. Hay algunos problemitas por ahí. De septiembre a diciembre de 1949, pero el maestre más o menos en la época de noviembre del 49 decide mandar llamar a sus discípulos, que era Juan Víctor Mejías, Alfonso Gil Colmenares y José Manuel Estrada. Les piden que vayan a Nueva York, que es muy importante. Ahí le indica y hace firmar, ahorita lo vamos a ver, una carta. Entonces ya la figura del maestro sigue adelante, pero le deja la responsabilidad al discípulo. Le hace la transmisión del altar, sus palabras claves, sus atributos y conocimientos muy profundos que le ayudarán en cumplir ya la misión del discípulo, indicándole que el trabajo está representado, no sigan a mí ni a mi dedo, sigan lo que les indico, que es el ascenso hacia la realización de la unidad. Esta carta, habiendo sido el maestro de la misión, el maestre Laferrier, escribe: yo subnombrado ser Reynó de la Ferrier, venerable superior de la Orden del Aquarius, ya estaba construida la orden, que por cierto le tocó inaugurar al venerable Satarjat José Machel, digo, venerable Satarjat José Manuel Estrada. Transmito mi cargo administrativo, así como todo el poder iniciático constituido de magia, teurgia, formación y doctrina iniciática, lo cual será la base fundamental del poder para la transmisión de los grados jerárquicos, formados de una verdadera rectoría de iniciación real, inclusive palabra, ritual y dominio de maestría. Es así que mi más avanzado discípulo, el honorable José Manuel Estrada, viene a ser la suprema autoridad de la GFU, o sea que al discípulo lo fue preparando para dejarle la responsabilidad y él seguir adelante. Ahorita explico. Para la orden futura por desarrollar. Bajo el ideal de la literatura y formación real de su disciplina, apreciará de lo que será un verdadero iniciado, bajo su sola y responsable autoridad.
Yo entrego todo a Él, a quien Dios bendice en cumplimiento recto de la misión sagrada solo a Él encomendada. Estrada es solo responsable de tales acuerdos con el maestro, o sea, el maestro le delega al discípulo la responsabilidad. Y sobre todo ese cumplir ante cualquier cosa perturbadora futura. Este es pacto ad vitam mi secreto, su contenido de revelar solo en una cámara como primer objeto sagrado y no en templos de asistencia ordinaria. Ello lo conduce a todos a la verdad de los misterios, a la vida eterna. Sobre todo usted debe cumplir al maestro. Y también manda esta carta que está reflejada aquí, desde Madras, después de su peregrinaje de Sanyasin a los altos niveles del Himalaya, el monte Kailas. Dice, yo vivo mis últimas horas de maestre, después me voy a convertir en mendigo, eremita, errante, yo me quito todo, hasta mis vestidos, para ponerme los 2 pedazos de tela azafrán rojo de los Sanyasin, hombre que ha renunciado a todas las acciones mundanas, y va de pueblo en pueblo predicando sin dinero, sin casa, sin maleta, sin pañuelo, el pecho desnudo, etc. Usted, el solo responsable de la misión, puede llamarse maestre o maestro venerable o superior. Mi trabajo se termina, son los discípulos ahora quienes deben administrar el movimiento. Yo enseño el trabajo. Muchas veces se recuerda que yo le avisé que esto que yo predico es una mitad de verdad, que después le avisaría que todo es falso, el momento ha llegado. Yo predico los primeros elementos de la iniciación porque fue necesaria esa transición en el camino, hablar de grado jerárquico, pero en realidad hay que olvidar todo, libros, tradición, ritual, para realizar, no creer, pero saber. Solo la experiencia puede desarrollar al discípulo. Yo no puedo hacer más para vosotros que eso que hice. Fue mi misión de sembrar y preparar el terreno. Ahora el trabajo y tratar de entender el camino. El Tao se reinó de la feria. Bien, entonces vemos que el maestro ha preparado al discípulo y le asigna estas características, estos atributos que quedan muy importantes para afirmar al discípulo en la misión no fácil que tendrá que realizar para implantar una nueva estado de conciencia en la humanidad. En sentencias como ese personaje es el que trae el símbolo de la iniciación viviente, se refería al hermano mayor José Manuel Estrada. Seguir Estrada no es seguir a un hombre, es seguirle una línea, la línea de los Cristos, de los Budas, Krishnas, Quetzalcóatl, etc. Estrada, no tenemos que transformar el estado. Estrada, tenemos que transformar el estado de conciencia de los pueblos, entiendan. Esa es la misión. Vaya, fácil. Dice el maestro Estrada que cuando eso se lo dijo en una tarde ahí en Caracas, lo cimbró y dijo, maestro, pero yo no, ¿cómo lo voy a hacer? Yo tengo mis cosas, yo tengo mi trabajo sobre mí mismo, yo no puedo transformar a los demás si no me transformo a mí mismo. Estrada, ya se lo indiqué, cúmplalo. Fue lo único que le respondió su maestro. No había excusas. José significa el que añadirá y Estrada significa camino. También el maestre le dijo, le felicito hermano Nazareno, no se preocupe porque la prensa le haya llamado gran gurú. Usted viene para el mundo y los pueblos le darán sus títulos. Usted está sobre la línea recta. Nada ni nadie le hará caer. Usted es ahora yo mismo. Vaya por el mundo que nada le pasará. La única esperanza que tengo es que Estrada esté luchando en Venezuela como un titán. En él simbraba el futuro de su misión, de la orden y de la organización, fundación, se reinó de la Ferrier. Es interesante observar que en vez de ir al discípulo, el discípulo en busca de su maestro, fue el maestro el que vino a Venezuela en busca de su discípulo. Y al conocerlo le dijo, es con usted que me interesa tener trato en Venezuela. Los demás son secundarios, esto se lo dijo. Ese día de enero, 28 de enero, digo, perdón, 20 de enero, en el Hotel Royal en La Pastora, es el barrio de Caracas, Venezuela, como a las 8:30 de la noche. Eso lo expresa el maestro Estrada. Realice una vez más en este día de aniversario la felicidad que tengo de tener un yo mismo en la persona altamente espiritual del venerable Gelón, quien dirige con maestría nuestra sublime misión. El honorable José Manuel Estrada, rey místico, respecto a su nacimiento astral tal como a su posición en la augusta institución. Es el emblema viviente del símbolo iniciático.
Tengo el deber de dar un homenaje muy especial para su conducta casi heroica, delante de las pruebas y frente a las adversidades. Me siento sereno para desaparecer de la vida pública cuando soy seguro así de tener un capitán tan experto para conducir la barca acuariana hasta los mares celestes de la realización. Ser reino de la fe. Entonces vamos viendo que el maestro viene y prepara al discípulo, lo reconoce y le va dando esa capacidad de autotransformación a través del cumplimiento de su misión, de la misión. Aquí tenemos ya etapa de gurú, van viendo los cambios, la presencia. Así empezó con sus cabellos cortos, barba corta. Aquí él salió siempre hablando, él nos decía de los libros de los cielos, abriendo el libro de los cielos, cumpliendo las profecías de que alguien vendría a abrir los 7 sellos, el libro de los cielos. Aquí diferentes expresiones del maestro incansable de dar conferencias, estudios, entrevistas, instrucciones, porque había que construir un espíritu en los discípulos, había que construir una organización que sustentara todo este proyecto de transformación para los seres humanos, en fin, pero ya se ve su presencia, su aspecto de luz que lo transforma completamente y que lo va transformando en el ser de alguien que se conoce más a sí mismo, pero les ayuda a los demás a marcar un camino. Aquí tenemos esa presencia tan especial del maestro en la etapa de gurú. Algunos le llamaron el apóstol de la nueva era, el primero. Siempre el maestre de la Ferrier le reconoció ser el primer discípulo, ser el discípulo más cercano a él, el de las mayores confianzas y el de que había asumido la más grande responsabilidad. Pero sí pueden ver los cambios de las expresiones del maestro a lo que fue esto. O sea, sí era un camino de transformación. En esta etapa de gurú, él enseña con su propio ejemplo una autodisciplina muy clara, muy diáfana. En el yoga, las gimnasias diarias, hizo hasta reportajes para el cine, que es donde se proyectaban, de una ciencia de transformación que él mismo fue realizando en su persona. Su presencia, yo lo puedo decir, era arrolladora. La gente decía, ¿quién es este? No he visto a nadie igual. Pero era por la misma transformación y conexión con su maestro, con la vía de la tradición iniciática, que él nos enseñó cómo conectarnos y cómo sentir esa inspiración para transmitirla a la humanidad. En la etapa de gurú, él fue cumpliendo también una etapa, aspectos que se dicen esotéricos, ocultos. Fue a reavivar ciertos centros ceremoniales, haciendo meditaciones y trabajos de ceremonias, etcétera, para reavivar esos centros telúrico-magnéticos que ya estaban en América. Vemos aquí en Tula, vemos aquí en Teotihuacán, vemos en Centroamérica, vemos en Sudamérica. Él le interesaba que los centros que habían sido de iniciaciones y de sabiduría fueran magnéticamente reabiertos. Eso también lo fue cumpliendo el maestro, sobre todo en esta etapa de guru. Sí, en esta etapa de guru va viviendo diferentes aspectos, siempre con sus sandalias blancas representando otro nivel de conciencia, otro nivel de trabajo. Las fotos hablan y a veces revelaban aspectos que no estaban al ojo, como estas auras y este campo energético, que se le pintaba a los santos, pero ahí no era ningún santo, era el maestro, el iniciado, que iba por el mundo recordando nuestra verdadera misión y enseñando las técnicas para encontrarla y vivirla y compartirla.
Las fotos creo que hablan por sí mismas. Era el magnetismo que él desprendía, que nos inspiró y nos sigue inspirando. Siempre él fue un siervo, una servidor de el Padre, de la fuente divina, igual que de su maestro. Sí, había momentos de regocijo humano y de convivencias, pero el maestro era el maestro, el iniciado, el que sabía el camino y su misma vida y su misma presencia nos hablaba de él. Aquí vemos otros aspectos de sus giras incansables ante muchos auditorios, muchos tipos de grupos de todo tipo, espiritual, religioso, místico, esotérico, ocultista, pero también científicos, místicos, artistas. Él siempre donde tuvo la oportunidad habló de la nueva era y que el verdadero cambio empezaba a través de nuestra alimentación, que teníamos que cambiar nuestra forma de alimentarnos y empezar a hacer yoga y gimnasias para estar más sanos y más conscientes. Siempre hablando de el libro de los cielos y sus diferentes etapas y conocimientos que no hay en muchos libros. Aquí las convenciones, en nombre de la Gran Fraternidad Universal, él las organizó y las promovió para escuchar los diferentes sectores de la misión y colaborar unos con otros y tener las mismas parámetros de trabajo. Etapas del quinto grado. Ya se siente una presencia más sólida, más hecha, de alguien que ha encontrado y necesita implantar la misión. Esa fue la etapa cuando empezó a buscar ya establecerse aquí en México. Encontró la mayor receptividad a su misión con discípulos muy sencillos, provenientes de espiritualismo, pero llenos de confianza en el maestro. Ven ustedes, se siente más fuerza, más presencia. Él decía que si bien el cuarto grado transmite esa etapa mística de Jesús, este es el de Moisés, el de que tiene que llevar al pueblo, conocer los discípulos leales y los desleales y llevarlos hasta la tierra prometida. Sí, así el maestro ya se nota también por su barba, por su presencia, pues esta misión hablaba ya más intenso, más directo, porque necesitaba que saber con quién contaba para contar la misión. Eso también pasó en la etapa de Moisés. Pero en esta etapa, terminando el quinto grado y empezando el sexto grado, tuvo pruebas de sus mismos condiscípulos, de sus mismos colegas, de Luisa, la esposa del maestro Laferrier, y de muchas otras gentes, por chismes y cosas que eran falsas de que él buscaba que lo adoraran, es que él inspiraba eso. Yo sentí esa mística cuando yo me acercaba a él ya, inclusive a los 70 años, estamos hablando de que esto era en los años finales de los mediados de los 50. Yo lo conocí 15 años después de esto. Entonces el maestro Laferrier, por todo eso y probando a su discípulo, para liberarlo de cualquier atavismo, le manda cortar el cabello y la barba, que eran representaciones de su nazariato y consagración a la misión. Era la imantación que iba ganando, se iba reflejando en su presencia y mucho por el uso del cabello y de la barba de la manera más justa y correcta. Total, le acabaron cortando el cabello, la barba, se fue hacia Ensenada, tuvo que reflexionar sobre muchos aspectos y al final, ya más adelante, pudo entrevistarse en el aeropuerto de Caracas con estos tres. Juan Víctor Mejías, que había sido alguien que le llamó maestro por mucho tiempo antes de venir el maestro Laferrier. Alfonso Gil Colmenares, quien creo que no entendió mucho la misión del maestro Estrada por cartas y por cosas. Y Ferriz, que fue un discípulo que luego lo traicionó y hasta lo quiso expulsar de la GFU, pero nunca lo pudo hacer por historias que no viene a contar. Pero es que todo esto se debía también a que la visión
de la misión de cada uno no era el mismo. Ustedes pueden ver en esta fotografía cómo Gil Colmenares y Mejías, los venerables Atarjats, ellos meditaban con los ojos cerrados y el hermano mayor con sus ojos abiertos. Más luminoso, más claro. Decía que teníamos que ver a Dios con los ojos abiertos y no imaginárnoslo. Por eso había que practicar con los ojos abiertos. Pero eran las pruebas naturales de la diferenciación de los mensajes, de las inclinaciones. Unos obligaban a sus discípulos a retirarse del santuario de espaldas porque no podían darle la espalda a Dios, a la presencia divina. Eso es muy del oriente, muy religioso. El maestro está decía que no. Otros no podían hablar a la hora de comer. Decía, maestro, tenemos que convivir y llenar de alegría nuestras relaciones fraternales entre hermanos. Hay fiesta cuando estamos juntos. En fin, había diferentes ópticas, principios y bases en sus colegas de trabajo en la misión. Sin embargo, en esta etapa, el maestro de la Ferrier le indica, Estrada, cuide de que esto no se deforme. Las indicaciones que yo le he dado sobre esto y esto y esto no pueden ser cambiadas. Pase lo que pase, ¿me entiende? Y luego el maestro de la Ferrier prueba a su discípulo y le contradice de lo que ya le había dicho. Y como él le había dicho, pase lo que pase, el maestro Estrada pues le dijo, pues no, yo ya recibí indicaciones suyas y las voy a cumplir. La apertura de cámaras secretas que sus compañeros de organización, de la misión, de la orden no conocían, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas otras cosas que eran orientaciones diferentes. El maestro Estrada le llama la línea lunar porque era místico religiosa y la que él continúa para implantar y dedicando toda su vocación a ello, la línea solar, que era científico-filosófica. Hace una diferencia entre lo místico religioso y lo científico filosófico. Dos grandes ramas de la parte femenina y masculina con sus diferentes aspectos, pros y contras. Entonces, al recibir este tipo de pruebas y descalificaciones, inclusive del maestro, su maestro, él se va a un retiro por liga de un discípulo, Alfonso, Vicente Licona, y se va a un retiro a Simpizaua, una hacienda medio perdida cerca de Coatepec en aquellos años, pues muy escondida, que es una hacienda cafetalera, que el dueño era el señor Alcántara, Joaquín Alcántara, mayor, masón, y que recibió al maestro Estrada sin condiciones. Es una hacienda vieja, a él se le dio un lugar ahí húmedo y frío, pero se le recibió y el maestro estuvo ahí por 40 meses. Y al final se da el efecto de la presencia, los que han llegado a ir a Simpizaua, de imborrable de la figura del maestro Estrada sobre el mundo. O sea, él venía para el mundo y eso se confirma a través de este efecto que se dio en esta pared, en esta hacienda. 40 meses sin que nadie supiera en dónde estaba. Solo recibía correspondencia a un apartado en Ensenada y a través de ahí, y aparte estuvo haciendo unas grabaciones para que se siguieran transmitiendo y la misión siguiera activa. Pero después del retiro, el maestro sale y tiene que cumplir su misión. Como decía este escrito hace un minuto, de la barca acuariana, sabio guía de la barca acuariana. Y ya en otro nivel, que ya como Satarhat y como desligándose de todo tipo de atavismo, porque cuando él sale al año ya fallece Serreinot o desaparece. Y entonces él queda al frente y funda la línea solar en el año 68 para evitar mayores problemas de estas diferencias fanáticas
llenos de mentiras, de calumnias y de todo eso, tuvo que separarse después de su retiro. Vamos viendo de este personaje como un sabio de los días, un sabio anciano, lleno de sabiduría y lleno de despertar. A este hombre que teníamos al principio, sí hay diferencia, ¿no? O sea, el camino que él nos enseñó es real. Hay diferentes aspectos que estas fotografías hablan solas. Él siempre tuvo la figura del maestro indicando el obelisco como para seguir la línea de contactos superiores, es reflexiones humanas, del maestro trabajando en el Arram, de buscando cómo cumplir su misión para la humanidad. Dentro del tiempo, no tenemos más tiempo, pero creo que es importante, el Fundación de Cumbamelas del 63-74, que ya él, no solo cuando hablaba de los centros magnéticos antiguos, era reavivarlos y darles otra energía. Él hablaba de un peregrinaje magnético que a mí me fascinó desde el principio que conocí esta propuesta. En Machu Picchu fue y celebró la ceremonia y el amarre del sol por primera vez en la era del Aquarius y en América. De los discípulos más cercanos, Domingo de Asporta, José Marcelli, que se pueden apreciar en las ruinas. Este fue el Cumbamela del 63, fueron 22 personas. Este ya fue el otro, el del 74. Los que asistieron llegaron, yo no pude ir, acababa de entrar, realmente impresionados de la sabiduría, de la fuerza, presencia del maestro, del iniciado, aparte del gran hombre que siempre buscó colaborar con otros seres humanos para sanarlos, ayudarlos, sacarlos adelante, entusiasmarlos, motivarlos. Aquí también aspectos de su misión, enseñando el sendero, llegando a lugares del Cristo Rey, donde se enseña el camino hacia la realización de el que está en la diestra del Padre, en el aspecto de señalar el camino de la justicia de retorno a la fuente. Así el que trae el aguador, que viene del cielo, en fin, el vivir con el maestro cotidianamente se vivían muchos símbolos, llenos de inspiración, de trabajo, pero eran fascinantes en cuanto a la sincronía de los símbolos que aparecían. Me tocó pasar días con él y simplemente era cada rato tener una señal de que el camino era el correcto. También le tocó ser eje de la organización de las conferencias mundiales por la unidad humana, la de Huaxtepec en 1976, después sería en Barcelona y luego después de la de Innsbruck. Sí, con otras organizaciones místicas, organizaciones espiritualistas, organizaciones de muchos tipos. Estas conferencias y luego los coplanes formarían parte del trabajo de la Gran Fraternidad Universal para acercar a los grupos a exponer sus propuestas, para que la gente eligiera, para que la gente las conociera y como símbolo de la era del Aquarius, buscando una síntesis del conocimiento. Pero parte también ya desde los años 60 fue la construcción del Arran de Cuautla y su cámara secreta. Aquí están las primeras piedras de la cámara secreta en Cuautla. El primer Arran, que si bien era un pantanal, se convirtió luego realmente en un lugar agradable, mágico, místico, muy especial. Todo era adecuado, no había sensación sino de entusiasmo, de luz, de trabajo. Tuvimos muchas experiencias, yo sí, en Cuautla, en los años 70 y 80, muy significativas, tanto afuera de la cámara, en ese ambiente,
semitropical o tropical, con ese río y con un espíritu de disciplinas y de aspectos que uno fue conociendo con el tiempo. El tránsito siempre del maestro por el puente que unía la parte religiosa y la parte iniciática donde estaba la cámara, siempre tuvo sus importancias. Un día platicaremos de algunas experiencias que no tienen explicación, pero para el que las vivió, sabe que son ciertas, como este servidor. Así, en el Arran de Cuautla, aquí andamos el Gracia y un servidor, escuchando los domingos en la tarde diálogos con el maestro. Este era la emblema que siempre nos llamó la atención, la esfinge o querubín, no querubín, serafines, que guardan la entrada al lugar sagrado. Este es el maestro bañándose en el río. Y él nos enseñó siempre un respeto a que si ponemos al maestro de la Ferrier arriba, tenemos que poner a todos los discípulos de él, estemos de acuerdo o no, cuando los pongamos ahí. Esto era una enseñanza que había por todas partes en el Arran de Cuautla. Cuando el maestro llegaba, las flores se ponían de fiesta. También ya en los años, eso fue en los 60s, en los 70s, la construcción del Arran de Coatepec y en la planeación de la primera cámara. Esta es el día de la inauguración, creo que si no mal recuerdo, en 1976. Esta era la entrada sencilla del Arran antiguamente y el maestro celebraba la ceremonia y esta era una de las vías. Y había siempre aspectos que el maestro hacía simbólicos. Aquí había un perro blanco adentro y uno negro afuera. El maestro abría las puertas para que hubiera la transformación, etcétera, etcétera. Siempre mostrando un camino y recordándonos el compromiso que habíamos hecho para la autotransformación. Aquí es la inauguración de los dormitorios y de parte de las instalaciones, el maestro poniendo el ejemplo con el trabajo, con los discípulos aquí ando también ahí con él. Ese flaco alto era yo, ya no estoy así, pero ese andaba por ahí. El maestro siempre sonriente y entusiasta con su reverendo Carlota, que fue una fiel discípula. Un día dijo, la único discípulo que nunca me ha fallado es Carlota. Le debo tanto, me ha entregado todo. Se ha entregado a la misión y a mí. Y así en el Arran de Coatepec, que hay aspectos, aquí está en el santuario, enseñando esa inspiración, el lenguaje de conexión con las flores, con la naturaleza. Y él también aquí tenía un trabajo de cuidar a los jornaleros y pagarles. El maestro también era un hombre de palabra, de sinceridad, que la gente le tenía confianza. También en varias ocasiones tuvo la oportunidad de ir a Europa y encontrar un gran entusiasmo a su llegada, un gran entusiasmo de la misión, del proyecto, que le había sido inspirado por el doctor Laferrier, pero bajo nuevos aspectos. Pero sí fue muy estimulante sus visitas en Europa. Él habló que había encontrado una gran acogida en Europa, pero que el continente esperado era América, para hacer la principal misión y de ahí llevar al ejemplo. Porque los misioneros que hablaron a Europa en realidad venían de aquí. También tuvo la oportunidad de ir hacia Asia, Israel y Egipto, donde fue encontrando rastros de las tradiciones, de la apertura y de la parte religiosa, de la parte iniciática, etcétera, etcétera. Aquí hay una entrevista con unos rishis en la India. Aquí está señalando un obelisco, etcétera. El maestro en sus ceremonias era donde él impartía mucho de la enseñanza en forma directa de preguntas y respuestas a los discípulos. Los enseñaba a experimentar la mística de la ceremonia, pero también nos ayudaba a entender el camino iniciático con su solemnidad y su buen humor, porque siempre el buen humor de él llevaba a una enseñanza, una forma de aprender, de sentirnos integrados.
un líder en toda la extensión de la palabra en el campo humano y un iniciado conocedor de los misterios que había recorrido y descubierto, y el maestro que nos enseñaba, el maestro que con su ejemplo nos inspiraba. Todo eso sucedía en sus ceremonias. Aquí vemos en París, ante el obelisco que el mismo maestro de la Ferrera había dejado, y aquí vemos esa transformación del joven Estrada, lleno de inquietudes y búsqueda de conocimiento y experiencias, al iniciado que va descubriendo y transformándose a sí misma con las técnicas dadas y la inspiración de su maestro, y el gran maestro transformado, que es un símbolo viviente de camino a seguir, siempre con su alegría humana, su sabiduría iniciática de las técnicas y formas, y de su ejemplo inspirador que iba más allá de las palabras. De hecho, todo esto es un gran agradecimiento a mi maestro, al iniciado que me mostró cómo usar las técnicas, o muchas de ellas, que le enseñó su maestro o que él fue aprendiendo en la vida. Aspectos del hombre, aspectos del iniciado, aspectos del maestro. Siempre con esa cruz pectoral que él portó con toda la dignidad, nunca le escondió ni su capa. Él decía que así tenía que andar por el mundo porque los suyos lo reconocerían. Yo fui un humilde discípulo que sigo intentando transmitir hasta donde me es capaz esa inspiración, ese compromiso hacia la misión que sentí desde el año 74, desde el primer día que lo conocí. Sí, el maestro que tenía una risa y alegría contagiosa, entusiasta, incansable, a la hora de comer, a la hora de observar, a la hora de reflexionar, de observar, etcétera, el maestro. Y quisiera compartir algo de esto con ustedes. Pisar el sendero de la iniciación real es entrar en actividad. Practicarlo en carne viva, proyectarlo hacia los demás, no solamente estar divagando en él. Estas frases del hermano mayor José Manuel Estrada. La iniciación comienza en el hogar, la mujer es la brújula y el hombre el timón en la travesía del matrimonio. Si ustedes observan sus enseñanzas, no es te voy a enseñar a iluminarte para que te vayas, no. Tienes que aprender a descubrir el potencial tuyo para que le ayudes a otros a descubrir su propio potencial. Entre todos los humanos podemos transformar el planeta. Era lo que había en el fondo, pero primero hazlo contigo. La enseñanza se da y cada quien realiza. Nadie debe intervenir en el sendero de nadie. Hay que respetar el fuero interno del candidato. El candidato al sendero no debe temer ni ser temido. El sendero iniciático es el equilibrio perfecto, es la meta disciplinaria que nos conduce al recto actuar y recto pensar. Si quieres llegar a un iniciado real, obsérvalo todo, pero sin criticar. Debe practicar el callar y lo malo que usted vea en los demás sirva de ejemplo para no hacerlo usted. La iniciación presenta una cultura, una experiencia en la vida, una decisión por el trabajo, un temperamento dinámico, una responsabilidad. Así nos las enseñó con su propio ejemplo. Quiero para mis discípulos la conciencia iniciática que trae nobleza, amor y más que nada humanidad, humildad. Es por el sendero de la acción que se llega a la realización. Sabiduría, amor y acción son tres aspectos esenciales: saber querer, saber osar, saber callar. En fin, podríamos ver y también acerca de una nueva concepción de lo divino. Él decía, a Dios se le ha pedido, se le ha adorado, pero no se le ha estudiado. Dios es un conjunto de leyes por las cuales existe todo lo que vemos y palpamos. La divinidad empieza a conocerse a sí mismo a través de la forma humana. Esto no lo enseñan las religiones. Esto no lo saben las religiones, pero el maestro sí nos enseñó ese camino. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios, porque es Dios mismo el que te está estudiando para conocer su misterio a través de tu contraparte, el hombre. Estar triste o enojado es ofender a Dios. Así nos enseñó a ver a Dios. Haciendo yoga adquiere salud, se canta a la divinidad, etc. Bueno, estos son destellos instantáneas
estimulaciones que les quiero compartir en esta búsqueda que tuvimos quien nos guiara, quien nos señalara el camino, quien nos diera el ejemplo y la inspiración, el maestro, el hermano mayor. Vemos cómo el discípulo, el maestro llegó, contactó al discípulo, vio lo que le faltaba, lo que había adquirido, y luego le deja la responsabilidad para que continúe. El maestro no llega a solucionar, llega a enseñar el camino para que el discípulo lo recorra. Bueno, estos son aspectos de lo vivido y por lo cual me he consagrado 50 años a esta misión, a este trabajo sobre mí mismo para poder servirles mejor a los humanos. Empezando para yo hacer lo que me toca hacer, colaborar para que lo que les toca hacer a cada quien, pero también siempre bajo los principios iniciáticos de las leyes universales y de la guía del maestro, el ejemplo del maestro. La última orientación que nos dejó el hermano mayor fue: construyan un grupo colegiado bajo la pragmática del instructor. Ahí está la clave. Eso es lo que nos ha faltado y tenemos que seguir aprendiendo. Por eso este estudio lo doy con mucho cariño, solo narrando lo que he vivido, lo que he estudiado, en destellos. No puede ser una biografía completa ni una visión completa, pero así lo hacemos para ahora recibir sus preguntas y comentarios. Ustedes tienen la palabra. ¿Qué les deja este mensaje, esta vida de este gran ser humano, este sabio iniciado y de este maestro experimentado? ¿Tienen la palabra? Levantó la mano la muy respetable Ana Lidia, maestro. Adelante, por favor. Buenas tardes, maestro. Desde acá, desde Puerto Escondido. Pues es un recorrido que ha hecho tremendo en esta plática que acaba de compartir. Es un recorrido inmenso. El gran trabajo realizado por el maestro Estrada y seguirlo, principalmente seguir, como mencionó usted, seguir sus pasos, seguir sus sandalias, seguir el camino de la iniciación es tremendo. Para mí es un ejemplo usted. Y como nos dijo en otra ocasión, no es seguir al personaje, es seguir el trabajo del hermano mayor, sí, pero la guía es muy importante y seguir también a nuestro guía es muy importante para mí. Es impresionante todo lo que nos acaba de compartir y le agradezco inmensamente esta gran enseñanza. Gracias. A usted. Adelante, por favor, Gisela. Adelante, hermana Alejandra. Buenas tardes, maestro, y buenas tardes a todos. Pues primero, agradecerle, maestro, de su tiempo y las enseñanzas. La verdad es que siempre que recordar al hermano mayor es tenerlo vivo, tener su presencia. Y pues
Usted nos mencionó mucho el cambio que el maestro había tenido, ¿no? El hermano mayor físicamente. Y yo pues también he visto su cambio, maestro. Yo lo conocí de Gelón y luego ya cuando fue gurú y ahora de Sachela y las fotos anteriores, ¿no? Cuando está usted muy joven y todo. Y pues también ahí se ve el cambio, se ve esa luminosidad que se va con el tiempo va teniendo, irradia más luminosidad y yo creo que esto es para compartirlo con todos nosotros y pues seguir ese camino. Y pues muchas gracias, maestro, le agradezco todas sus enseñanzas. Creo que Maya va a preguntar algo. Gracias, maestro. Hola, buenas tardes a todos. Yo tengo una pregunta de ¿por qué el maestro Estrada tuvo que retirarse durante 40 meses? Porque su maestro quería que se apegara de todo y encontrar una libertad mayor para terminar de cumplir su misión en la segunda etapa. No te puedes apegar a nada en este camino, tienes que soltarlo. Y le quitó hasta lo que había venido recogiendo, su magnetismo, su presencia, pero lo volvió a recuperar y forma diferente. Cuando él sale del retiro, él empieza a hablar mucho de la célula familiar, de la construcción de la pareja para la transformación del ser humano, de las formas de alimentarse, etcétera. Cambia un poco su discurso y lo vuelve más profundo. Una vez le pregunté, maestro, ¿por qué ahora habla de cosas menos esotéricas y más cotidianas? Porque eso es lo que necesita empezar el cambio de la humanidad. Estoy más que convencido. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Gracias, maestro. A ti, Maya. Adelante, hermana Silvia. Gracias. Muy buenas tardes, muy honorable Sachela Javier Eugenio Ferrada Rivero, honorable jerarquía y muy queridos hermanos todos. Yo estoy encantada de esta remembranza que hizo, maestro. Se lo agradezco mucho todo el trabajo que le costó recuperar todas esas fotografías y explicárnoslas. Le agradezco mucho, maestro. Yo tuve la enorme dicha de conocer al maestro Estrada. Vino a Monclova 3 veces. La primera vez fue en una casa sede que teníamos rentada, la segunda en otra y la tercera ya a conocer la casa sede que compramos. Y yo fui a verlo unas 2 o 3 veces a Monterrey y otra en México. Entonces, marcó mi vida. De ahí en adelante cambié completamente mi pensar y mi sentir y pues todavía sigo cambiando, maestro. Todavía esto es el cuento de nunca acabar, porque cada día hay algo nuevo que aprender. Le agradezco mucho, maestro, todo su esfuerzo. Gracias. Paz. A usted, adelante. Adelante, hermano Constantino. Buenas tardes, muy honorable Sachela. Buenas tardes a todos. Mis hermanos, maestro, bueno, comentar que yo conocí al sublime hermano mayor en la Ciudad de México cuando tenía 21 años. Como 2 meses antes había entrado a la institución y me dijeron, va a venir el maestro Estrada y va a dar una ceremonia cósmica. Y entonces llegué antes, ¿no? Siempre como Capricornio. Llegué antes de la reunión y el maestro venía bajando de las escaleras y en ese momento no sé por qué pensé esto. ¿Y este viejito quién se cree? ¿Un apóstol o qué? Tenía yo 21 años en aquel tiempo. Ya pasaron muchos años. Y lo volví a ver en el Arran de Cuautla ese mismo año, en el 81. Este, me invité a 2 compañeros del trabajo y nos fuimos a Cuautla ya después de llegamos como a las 11:30 de la noche.
Y bueno, ese es mi comentario y gracias por esa exposición. Nos afianza más en este camino. Gracias. Todos esos aspectos quedan como tareas para todos. La ayuda social, la transformación y cuidado de uno mismo. Aplicar las enseñanzas en tu propia vida y ver su transformación que no tiene otro sentido más que servir a la humanidad, a la obra divina. Replanteémonos toda esa riqueza de vida de un hombre extraordinario, un iniciado incomparable y un maestro que ocupa un lugar especial ante los grandes maestros de la humanidad. Bien, adelante, Enar, perdón. Y buenas noches, maestro. Y buenas noches a todos los presentes. Pues yo agradezco también muchísimo esta exposición tan clara y tan sentida, tan auténtica. Y usted fue muy afortunado de estar cerca de él y conocerle. Y bueno, yo no me lamento de no haberlo conocido personalmente porque lo he conocido a través de sus discípulos. Y el primero fue el maestro Marchel, el primero que conocí, y luego usted y otros más. Y entonces a través de usted pues también me llega ese conocimiento, esa enseñanza y esa inspiración. Y creo que la línea nuestra va por ahí, ¿no? Es la relación del maestro-discípulo, ¿no? El linaje se va continuando a través de los discípulos. Entonces yo quería preguntarle cómo exponía él la necesidad de tener un maestro vivo y el por qué esa relación maestro-discípulo para el trabajo iniciático. Gracias. Bueno, si no tienes maestro, tú te guías solo, con tus pensamientos, con tus sentimientos que provienen de tu pasado, principalmente del inconsciente y subconsciente. Hay riesgos naturales de guiarte solo. Se necesita, como decía el venerable Marcelli, saber quién ha subido a la cumbre y que te viene a enseñar cuál es el camino. No es un tema de especulación, ni de teorías, ni de opiniones, es de realizaciones, de experiencia. El maestro viene a representar, eso sí lo decía él, la gran búsqueda del discípulo, pero cuando está preparado aparece el maestro y representa lo que ha venido buscando desde hace tiempo en su alma, en su espíritu. Lo ve uno realizado, lo ve uno real o uno viviente. Entonces no tengo duda. El budismo lo dice, sigue al Buda, es el estado de realización que estás buscando. Pero aún así, son pocos los que siguen la orientación del maestro. Pero el discípulo se convierte en discípulo mientras respete, admire y tenga una devoción en el sentido de admiración de lo que ha realizado el maestro. No es al hombre, sino lo que ha encontrado en el camino que te muestra que sí lo ha encontrado. Entonces el maestro siempre dijo, el maestro no se le discute, se le escucha, se cumple. Y con el tiempo tú vas aprendiendo por qué te lo digo. Si tiene la experiencia, sabe a dónde vas y a dónde no te conviene ir. Pero la relación del maestro y el discípulo es muy... Él nunca negó a su maestro, pero cumplió lo que le había indicado al pie de la letra. Le dio indicaciones suficientes en el poco tiempo que estuvieron para cumplir su misión. Entonces el maestro representa lo que ha venido buscando el discípulo desde hace mucho tiempo y ahora lo he encontrado en real. Ahora, enséñeme por favor el camino como le ha hecho usted para encontrar lo que ha encontrado, que para mí es obvio que sí lo ha encontrado. Es el sentido que le puedo expresar. En este momento no se me viene lo literal, sino lo experimental, lo del alma, a su pregunta. Adelante. Muchas gracias.
Adelante, hermana Ivana. Buenas tardes, maestro. Buenas noches por acá. Buenas tardes, hermanos. Sí, yo también muy agradecida de este trabajo, de esta presentación, y quisiera preguntarle por lo último que usted dijo, que estábamos al debe. Bueno, yo, si tuviera que expresar mi sentir, la verdad que es preferible a veces callar un poco porque siento que estoy tan al debe con tantas cosas, ¿no? Con todo lo que menciona especialmente al final del trabajo de un iniciado, que empecé como a sentirme tan pequeña de repente. La verdad que esa sensación sentí. Y, pero bueno, siempre con el impulso de trabajar. Y la pregunta es en relación a lo último que usted dijo, que eso todavía no lo hemos conseguido, dijo, estamos al debe. Entonces ahí no se me grabó lo que, en qué estaríamos al debe, que es lo que usted recalcó, porque según yo estoy con muchas cosas, pero como institución o como agrupación, usted acaba de decir que hay algo que nos falta y que estamos al debe. Si me lo pudiera aclarar, por favor, o extenderse un poco más con eso. En el lado humano, tenemos que desarrollar una gran capacidad de compromiso con nosotros y con nuestras personas semejantes, cercanas, con nuestros prójimos. Ya es una gran tarea eso. Crecer, comprender, acompañar, educar, permitir ser educado en esa relación de persona, de pareja, de familia. En cuanto a las técnicas y actos en el alma que te hacen avanzar hacia una expansión de conciencia, es el aspecto iniciático, pues siempre falta. ¿Qué? Pues lo siguiente. No es que tenemos que llegar a un lado, es que tenemos que ir hacia adelante, dejando atrás lo que ya no corresponde y encontrando algo más que enriquece y da más claridad al sendero. Y desde el ángulo de maestro y discípulo es encontrar a quien a que le puedo tener la confianza, el humano, el iniciático, y está conectado a la fuente de la tradición iniciática. No habla él. Seguir Estrada no es seguir a un hombre, es seguir una línea, y una línea eterna. Cuando usted está lejos de una estrella, se ve pequeña la estrella. Cuando está más cerca, se ve más grande. Cuando está más cerca, se ve todavía más grande. Estos grandes maestros de la humanidad son como estrellas fijas para guía de los navegantes de la vida. El discípulo siempre debe sentir que le falta crecer, que tiene que hacer un mayor esfuerzo. No se trata de exigirse, se trata de hacerlo. Se trata de desprenderse de lo que no le permite hacer eso. El Cristo dijo, si te es necesario, córtate un brazo, pero entra al reino de los cielos sin brazo. Si es necesario. El tema de los desapegos es el gran camino a los conceptos, sentimientos y otras cosas, a lo que yo creo. Pero cuando uno tiene una guía superior, que es el encontrar al maestro, es el guía, no me impone y no pide que lo sigan, solo muestra un camino que a él le han enseñado y que está viviendo. Entonces siempre el discípulo es un aprendiz deseoso de aprender más, pero para eso necesita desaprender mucho, antes que seguir insistiendo en sus conceptos, sus pensamientos, sentimientos. Decía el maestro Estrada, el hermano mayor, el discípulo en la orden no tiene derecho a opinar hasta el grado de maestro. Así de fácil lo puso. Y no era un ignorante, simplemente porque
también en el mundo empresarial se dice, no busques opiniones, busca preguntarle al que sabe. No es lo mismo tener opiniones de gente que preguntarle al que sabe, al que ha vivido el camino. Así yo, en el hermano mayor, nunca tuve duda y no lo tengo. Así encontré a mi maestro. A veces no entendía algo, pero con el tiempo lo fui entendiendo. Pero era mi trabajo, no el de él. Él ya lo había entendido por qué y para qué. Adelante, Gloria Paulín. ¿Puede abrir su micrófono, por favor, hermana Gloria? No, no sé. Ya. Ya. Este, ah, sí, gracias por darme la palabra. Sí, quiero decirles que hace unos minutos que el muy honorable, Sachela Javier, mencionó la ciudad de Ensenada, que porque el hermano mayor anduvo por los años 50 por acá. Sí, efectivamente, es lo que yo sé, que la hermandad de Ensenada lo apoyó bastante. Incluso en una de sus cartas, el venerable Satarjat Marcelli menciona, dice que fue en Tijuana, a lo mejor fue en Ensenada, donde el discípulo Vicente Licona le dijo que le iba a conseguir con un amigo el lugar para su retiro con el mayor Alcántara. Entonces, pues quiero decirles que yo nací por, por estos lugares, que tuve la dicha de conocer a la hermana mayor en 1975, era yo una jovencita de 17 años, y que me inspiró mucho. Yo ya lo seguía a esa edad, viajaba a Ensenada, Mexicali, me tocó ir a Cuautla en el año 77 y me gustaban mucho las notas del secreto eterno de sus ceremonias. Y pues sí, todo lo que aprendí yo en esos años es lo que me ha ayudado a seguir adelante en mi vida, aunque he tenido mis etapas, pero lo que bien se aprende no se olvida. Pues tengo unos recuerdos inolvidables con el hermano mayor, sus bendiciones, de sus palabras, sus cantos, tocando la guitarra, bailando. Y fíjense, ya por último, cuando él vino a la ciudad de Tijuana, teníamos ya una sede, bueno, en el año 74, yo todavía no estaba. Y esa sede era una casa de 5 pisos, en la cual cuando se iba subiendo a partir del segundo piso, había un vitral con un señor, bueno, con un señor así como indito, ¿no? Pero vestido de blanco, con su pantalón bombacho, como un gurú, pues, o sea, su camisa blanca, manga larga, y su compañera al lado, y con sandalia. Entonces, el hermano mayor encontró mucho simbolismo en ese vitral de esta casa de Tijuana. Y bueno, lo recuerdo desde arriba, cómo bajaba él con el cesto de basura para tirarla, ¿no? Entonces, para mí fue un gran ejemplo, me siento muy dichosa de haberlo conocido y de seguir viviendo en esta ciudad, que recibe a toda la gente con los brazos abiertos. Igual cuenten conmigo. Bueno, gracias. En la palabra, esto será grabado para subirlo a YouTube y para que ustedes tengan acceso el día que quieran o las personas que deseen verlo. Es solo una aportación de agradecimiento, no es completo como no puede serlo nada, más que haber vivido y significado esa vivencia con el maestro de forma especial. El que no lo ha sentido no es que esté mal, simplemente está en otra etapa. Solo cuando está preparado el discípulo aparece el maestro. Y cuando no está preparado desaparece el maestro. Eso lo agrego yo. ¿Alguien más? Hay aspectos personales que no he vivido en la ración, como por ejemplo el hermano mayor tenía una intuición fuera de lo normal. Nunca encontré a alguien así. Yo estaba misionando en Torreón, me puso a su disposición después de año y medio de Genial para ayudar en la misión. Quería ir a Europa, pero me dejó en Torreón, en La Laguna. Y ahí estuve haciendo una labor, 2 conferencias a la semana de todos los temas que pueden imaginar.
promoviendo y moviendo a la hermandad. Total, quedaron allí una escuela de medio genial y 2 institutos. Pero bueno, ahí el maestro, yo ya estaba consagrado a esa misión. Entonces yo le dije, fui a Coatepec y le pregunté, maestro, yo no sé qué me pasa ahorita con las mujeres, pero ya tengo hasta cierta resistencia porque son muy aventadas. Y pues yo no estoy, no me llaman como una compañera de mi camino, de mi sendero, y yo no me quiero meter con eso. Hay gente que se aprovecha, pero ya no me interesa. ¿Qué hago, maestro? Y entonces me dijo, no te preocupes que en muy poco tiempo vas a encontrar a tu compañera de camino, de sendero, a tu verdadero pareja, y en lo humano y en lo iniciático. A los 15 días conocí a Gracia. Así el maestro tenía esas intuiciones que le sirven al discípulo. Me dijo, no te preocupes, que lo pronto lo vas a encontrar, y a los 15 días le encontré. Entonces, ¿cómo no tener la confianza de que el maestro conocía el camino? Viendo su presencia, veo sus actos, viendo todo lo que hacía y cómo se entregaba de incansable. Yo tenía 18 años y no le podía seguir el ritmo. Él tenía ya casi 80 y no le podía seguir el ritmo. ¿Por qué? Porque él quería cumplir su misión. Siempre fue el discípulo que quiso cumplir la misión que le encomendó su maestro. Y eso lo impulsaba más allá de las puedo, no puedo, quiero, no quiero. Yo siempre vi esa fuerza especial del maestro. Yo lo vi cansado, pero sí iba, se relajaba y en 10 minutos parecía como fresco totalmente para cumplir la conferencia o la plática o la entrevista o la convivencia que fuera necesaria. Son aspectos que no se pueden omitir. Son aspectos que inspiran, que motivan al discípulo para continuar su camino desde donde está, dar los pasos siguientes. Sí, adelante. Adelante, reverendo Leti. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos. Realmente nostalgia y alegría tengo en este momento. En 1976, él me dio la cruz de Mediogenian en el santuario pequeñito que todavía existe y ahora lo tienen de dormitorio. Recuerdo a su alegría, recuerdo su trabajo, su compromiso y bueno, el haber convivido con él en el ashram de Cuautla. Aquí a la ciudad de Toluca vino varias veces. Y también recordando que a usted lo conocí de Getuls, maestro, con toda la camarilla de esa época, con mucha alegría, trabajo, entrega y fortaleza. Recuerdo que usted hacía una verdadera excursión de Monterrey a Cuautla, pero con esa energía y con ese compromiso. Y todo eso se agolpa en este momento en mi ser, en mi mente. Y es realmente nostalgia y alegría lo que siento en este instante, maestro. Muchas gracias. Adelante. Adelante, hermano Víctor. Por favor, abra su micrófono. Buenas noches, maestro y queridos hermanos. Maestro, ¿nos podría hablar
acerca de Jaimito, su chofer del maestro. ¿Qué fue de él? Gracias. Jaime. Jaimito, su chofer del maestro Estrada. No, no se llama Jaime. Ah, no, perdón. No, se llama Alfredo. Ah, Alfredo, ok. Gracias. Sí, era su cómico, su arlequín, pero no, nada especial como iniciado, no, y menos lo que ha hecho después, pero así lo dejo. Se llamaba Alfredo y su esposa Lucy. Ujú. Ah, ok. Tenían 8 o 10 hijos, ya ni me acuerdo cuántos tuvieron, pero hasta ahí. Y luego, en fin, no quiero hablar. Bien, ¿alguien más? Gracias. Adelante, hermano Ernesto. Buenas tardes. Ay, no sé si oye como eco. Bueno, Está bien. maestro, gracias por la presentación y por todo este historial. Nos dimos una vuelta por todo el universo y aterrizamos de vuelta. Maestro, ¿nos puede describir ese último día que usted vio al maestro Estrada o que usted convivió con él? En Coatepec, o inmediatamente después de que él falleció. La última vez que lo vio vivo. Fue un domingo, y si no mal recuerdo, 13 de julio del 2000, perdón, de 1982. Y el maestro estuvo hablando en la ceremonia sobre cómo él se vio crucificado en Jerusalén. Prácticamente nos anunciaba que él ya no iba, pronto iba a y cómo pidió regresar para ver por última vez su hijo. De hecho, el viernes 10 de julio había cumplido José Leoncio 21 años, mayoría de edad. Y resultó que él había pedido regresar para ver por última vez a su hijo. Ese día el hermano mayor me hizo una consigna. Me crean o no, yo no tengo por qué mentir. Y me dijo, te encargo, ahora que me vaya, cuando yo no esté, que te encargues del reverendo Carlota. Confío en ti, no me vayas a fallar, esa mujer me ha dado todo y quiero que no le falte nada. Dije, maestro, no tiene que pedírmelo, para mí es como una segunda madre, una gente que siempre nos ha servido, llena de alegría y entusiasmo, y el amor es directo, no necesito que usted me lo pida, pero si me lo pide, le confirmo, no le va a faltar nada. En el momento en que sienta yo o vea que le falte algo. Y me dijo, y te encargo este arra, porque este arra me representa un gran proyecto para la era. Tú eres empresario y sé que lo sabrás sacar adelante. Y luego pues las cosas se fueron cumpliendo en el tiempo para ayudar al reverendo Carlota. 3 años en forma directa porque estaba ya realmente el tema muy desgastado y estaba muy, muy abandonada. No había nadie que realmente la ayudara. Y después me tocó estar 8 años en la Raminter. Hice lo que me correspondió. Pero ese día, el domingo, después de la ceremonia, me dijo eso. Y, y le dije que mi hija tenía calentura, tenía gripa, y Gracia me estaba pidiendo que nos regresáramos de Coatepec a Cuernavaca. Ya en la tarde estaba nublado, estaba neblinoso y estaba frío, aun cuando fuera julio. A veces sucede en julio esos climas de Coatepec. Y entonces me dijo, no te vayas, quiero hablar contigo. Quédate, dile a Gracia que se queden, que su hijo va a estar bien. Fui a decirle, me dijo, no, yo me quiero ir a Cuernavaca. No puedo ver a mi hija con calentura y estar en este lugar húmedo y frío. Ok, le voy a decir al maestro. Me dijo, yo quisiera que te quedaras, pero bueno, si no se puede, pues no se puede. Quería hablar contigo porque es importante hablar contigo. Lo que sí supe es que ese domingo también habló con su hijo y le dio su herencia
describiéndolo de lo que le faltaba y lo que le vendría en el tiempo a través de lectura de su mano, que Joselito le dijo, maestro, pero si usted, dijo, padre, pero tú sabes que el maestro de la Fereta dijo que no leyeras manos, tú dame la mano. Él sabía que se iba a ir y yo creo que hasta el día 22 de De julio, julio. de julio de Sí. 1982, a la mediodía. O sea, primero hubo un voto de confianza muy grande en mi persona, de dedicarme lo más querido, que era su esposa, y que su cuidado. Y también su obra, que era mucho el Arram interno, donde se iban a preparar los discípulos para salir al mundo. Confió en mí, confiaba en mí, lo había dicho anteriormente. Y eso es un paquete, eso no es un privilegio, es un paquete cumplir con eso. Pero bueno, se hace con mucho gusto y con la mejor entusiasmo. ¿Y para qué se está haciendo? Se tiene que encontrar. Entonces, ese día fue de decirme, hay mucho que te tengo que decir en privado. Me habló de quién era de Domingo de Aporta. Sí me dijo de eso. Me habló de que no tenía tiempo para corregir cosas, que ya su tiempo estaba cerca. Yo no quería pensar que se iba a morir en unos pocos días, por supuesto, pero ese día fue mágico en el sentido de me dejaba un legado, un voto de confianza y una esperanza a que le ayudara a cumplir con su misión. Para mí, como discípulo, fue un gran legado y una gran responsabilidad. Le digo que eso no me da privilegios, solamente me hace buscar cómo cumplir con la tarea encomendada. Porque sé que continúo en liga con mi maestro. No fue un encuentro, fue un reencuentro y sé que me voy a seguir reencontrando con él en la medida que cumpla las instrucciones y la misión que me ha encargado, que descubra caminando por el sendero. Él me lo dijo, tú tienes una misión de repartirás luz y serás gurú. Uy, era genial, prepárate. O sea, no me anticipó cosas que yo no sabía por qué, pero el tiempo me ha dicho para qué y por qué. Pero eso no me da privilegios, vuelvo a insistir. Solamente me da responsabilidades y el gusto de servir a la obra de mi maestro, como este documental, que no es más que agradecimiento a quien en lo humano nos dio un gran ejemplo de un ser humano magnánimo, que nos enseñó un trabajo de transformación y que nos mostró que ese camino lo conocía y nos podía guiar. Era el maestro, es el maestro, el hermano mayor. Algo así sucedió ese 12 o 13 de julio de aquel año, la última vez que pude hablar. El día que él falleció, el día 22 de julio, lo anduve buscando, sentía una necesidad de hablar con él, de buscarlo, pero me lo ocultaron. Ya cuando llegué, había perecido José Manuel Estrada, pero me tocó comprarle su sábana, reconocerlo para que lo sacaran de ahí, y a Gracia ponerle la sandalia del pie izquierdo y a la derecha al reverendo Carlota. Fueron cosas que uno no buscaba, pero le tocaba. Algo tuve que ver con la despedida de mi maestro y decir, sí, este es José Manuel Estrada, sí, este es el iniciado que me ha enseñado el camino, sí, es el maestro que me ha guiado. Entonces todo eso lo tuve que afirmar también el día en que él falleció. Se los digo solamente como testimonio, con ningún otro fin, por favor, que no se malentienda. No hay privilegios, solo responsabilidades cuando alguien confía en ti. Y la vida te pide que cumplas lo que te toca cumplir. No es otra cosa. No hay premio en eso. Adelante, alguien más. Esas preguntas, yo les he dicho que les contesto, pero ay, hermano, me la saca desde el fondo del alma, porque tengo que contestarle, no tengo que evadir ninguna pregunta. Eso fue lo que sucedió y me consta. Si me quieren querer o no, eso es otro asunto. Yo trato de ser sincero
y hablar del camino que he conocido y de la relación con mi maestro. Por si les sirve, a la relación que tengan cuando encuentren un maestro. Que les enseñe este mismo camino. ¿Bien, alguien más? Adelante, Bueno, yo no tengo. hermana Bárbara. Perdón, maestro, hay una mano levantada. Adelante. Buenas tardes, honorable maestro Javier Ferrar, honorable jerarquía. Buenas tardes. Los saludo desde acá, desde Los Ángeles. Le quería pedir si me pudiera orientar un poquito en lo que acaba de mencionar. ¿Por qué se le pone la sandalia en el pie izquierdo? No, en los dos. En los Se dos. le retiran cuando es que el iniciado está regido por leyes superiores, no por lo que quiera o por lo que le guste. Entonces, si no le quitan las sandalias, no puede hacer la ceremonia, porque es la forma de pedirle que haga la ceremonia sin sandalias, ni de quitárselas, para hacer un alto y hacer la ceremonia. Y se las ponen como un símbolo, expresión litúrgica de puede seguir su camino ha cumplido. Son formas en lenguajes. Entonces, yo no puedo hacer la ceremonia si no me lo permiten. Yo no puedo ir a un lugar si no me invitan. Así, el iniciado acepta que se cumpla tu voluntad y no la mía. Algo que le toca cumplir. Usted haga lo que usted crea, lo que usted esté convencida, pero un momento del camino ya escuchará lo que la vida le pide y tendrá que responder de acuerdo. Es que el iniciado se mueve por altos conceptos y leyes de polaridad. Entonces no se dispone por sus propias cosas. Ha dejado todo para servir la voluntad superior. A eso se consagra, a ser un servidor humilde. No pide privilegios ni méritos, solo la oportunidad de servir. Y es lo que yo les he dicho a ustedes. Inclusive, pregúntele a doña Evita que a veces batallamos. ¿Y qué quiere de comer? Lo que usted me sirva está bien. No, pero ¿qué quiere? Se lo preparo. No, usted disponga y yo me lo como. Y ha visto que lo que me sirve, aunque esté enchiloso, esté como esté, trato de comérmelo mientras no haga daño. Yo tengo que aceptar lo que la vida me da, así como me lo da, y no estar pidiendo lo que me conviene o lo que me gusta. Es parte del camino de alta iniciación, pero usted no está todavía ahí y busque ser congruente con hacer lo que es correcto, lo que es para usted y para los demás. Guíese por esos principios. Y llegará algún momento donde solo se guiará por los principios superiores. Pero ahorita todavía no. Usted decide, usted sea congruente con usted y con sus principios y valores. Eso sí, será su guía. ¿Alguien más desea compartir? Bueno, yo no tengo más que agradecerles. Hemos pasado 2 horas explorando de qué se trata un camino coherente, humano, de valores, de principios, un sendero iniciático de enriquecimiento, transformación, va regido por el servir para ser perfectos y ser perfectos para servir. La única justificación de crecer, de expandir la conciencia es poder servir mejor. Olvídense de poderes y de glorias, más bien de trabajo, de deber y de encontrar lo que siempre han venido buscando, la luz. Y al maestro que lo sabe guiar, al maestro que tiene la experiencia y que siempre es una línea que es el discípulo de otro maestro. Un maestro es discípulo, el hermano mayor, el maestro Estrada, fue discípulo del doctor de la Ferrer y así a su vez del maestro Sun, y es un linaje que se pierde en la noche de los tiempos.
porque es la misma conciencia de luz, la que está ligada hacia el principio que todos hemos buscado en lo más profundo de nuestro ser, que somos hijos de esa fuente, pero no hemos recorrido el camino para saberlo reconocer en nosotros, en los demás y en la vida. Y esa es nuestra gran tarea, tal como me lo enseñó en la primera enseñanza que me dio. Venir a esta escuela para aprender lo que se necesita para seguir con las escuelas siguientes, que se aprenderán otras cosas. Se enriquecerá el alma, se enriquecerá las posibilidades de entender y reconocer el propósito profundo de la vida universal. Que pasen una tarde, un día de reflexión, es mi mejor deseo. Ojalá les sirva de puntos de referencia para hacer su propio trabajo con su propia familia y su propia sociedad. Ese es el espíritu de la relación maestro-discípulo en linaje. La relación de un iniciado bajo una tradición y la de un ser humano que se enriquece y se ve a los demás como consigo mismo. Muchísimas gracias. Que pasen buenas tardes. Paz. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Muy honorable. Gracias, maestro. Buenas Muchas gracias. noches. Gracias, maestro. Saludos a mis hermanos. Gracias. Hasta luego, hermanos. Bye. Hasta mañana, hermanos. Paz. Hasta mañana. Muchas gracias.